bueno, a todo el equipo de organización que mencionó Luis en su presentación. Bueno, es muy lindo poder pasar y exponer un tema que nosotros elijamos. Mucho más lindo tener un jurado para que, bueno, que nos califique nuestro desempeño. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mateo Díaz. Elegí un tema el cual le puse de título La economía y una vuelta de tuerca. No quería dejar afuera mi espíritu de ingeniería mecánica, así que lo incluí en el tema. Un pequeño resumen de lo que va a ser este tema es... Está flojo de wifi, necesito wifi sí o sí para la presentación. Vamos de vuelta. Rebobinamos. Ahí está. Bueno, mi nombre es Mateo Díaz. Elegí el título que ya les mencioné. Voy a mencionar un poco la diferencia de la economía con la historia económica, las limitaciones que tiene la economía y la expansión de esas limitaciones. ¿Querés que le pase internet? ¿Querés que le pase internet? Bueno, en principio podríamos decir que la economía es borrosa. Vale aclarar también que el Power está mucho más colorido, pero no sé por qué se ve así oscuro. ¿Cómo? Si lo voy a descargar, te aparece como video, lo vas a ir pausando. Eso no lo sabía. Sí, se puede descargar, pero como video. Claro. Claro. Que Mateo se ganaba porque Sí. Vamos de vuelta por tercera vez. yo soy Mateo. Soy Mateo Díaz, ya me conocen. 8 minutos, dale. Para no con todo esto. Bueno, vamos a arrancar con la diferencia de la economía con la historia económica. Todos sabemos que la economía estudia el proceso de producción, distribución y consumo en una determinada sociedad con el famoso problema de recursos escasos para necesidades infinitas. Acá tenemos dos cuadritos en donde vamos a diferenciar la economía de la historia económica. La economía lo que hace es analizar el presente en vistas a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Con hechos presentes poder formular leyes generales en un futuro para delimitar diferentes sucesos que puedan ocurrir, y tiene en cuenta las variables que son las de interés, las puramente económicas, que pueden ser manipulables y son ciertamente homogéneas, limitadas y endógenas. En cambio, la historia económica analiza los hechos pasados, que puede ser un pasado reciente o lejano, para poder conocerlo objetivamente en el presente. Y las variables que tiene en cuenta son más amplias y tiene más heterogeneidad de variables que son endógenas y exógenas. Un ejemplo, nos podemos remontar a la crisis del 30. En la crisis del 30, entre tantas cosas que pasaron, en la economía puede decir que hubo deflación, hubo un círculo vicioso, hubo una contracción de la demanda, necesidad de intervención del Estado en la economía, pero por ahí la historia económica se va a basar más en lo que eran los conflictos bélicos que había en ese momento. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, que no daba tranquilidad, y había una palabra muy importante que la vimos mucho con el profesor Luis: había mucha incertidumbre. Entonces,
La gente no compraba, se guardaba la plata, y eso por ahí es algo que más tiene en cuenta la historia económica. Bueno, a partir de esto, me planteé un cuestionamiento, que por ahí muchos me van a decir que estoy un poco loco, pero bueno, ¿la economía es una ciencia limitada? ¿Y esto por qué me lo cuestioné? Porque para cada modelo económico partimos desde supuestos. Supongamos que, ¿no? Y en este supongamos que vamos a citar dos ejemplos. El mercado de competencia perfecta y el ceteris paribus. El ceteris paribus significa que nosotros analizamos una variable y todas las demás permanecen fijas. Su traducción literal es siendo el resto de las cosas iguales. Un ejemplo, conocemos todos el gráfico de oferta y demanda. En el gráfico de oferta y demanda, la demanda no se tiene en cuenta, por ejemplo, los bienes sustitutos, los bienes complementarios o los ingresos, sino que justamente, ceteris paribus, estos quedan fijos para ver cómo modifica la demanda ante la variación de precios. Otro ejemplo, el mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta tiene 5 características de las cuales yo agarré 2. Tiene perfecta homogeneidad y perfecta movilidad de bienes. Pero a ver, ¿hay perfecta homogeneidad? ¿Hay perfecta movilidad de bienes? Por ejemplo, yo me levanto un domingo a la mañana. Un domingo a la mañana, muy común en Argentina, nos hacemos unos mates, y me quiero ir a comprar unas facturas. Tengo a una cuadra de mi casa una panadería. La panadería me sale 1000 pesos la docena. Pero me voy a 15 cuadras y tengo mucho más barato. Tengo 600 pesos la docena de facturas. Ojalá. ¿Qué voy a hacer? Por ahí, un domingo a la mañana, uno quiere descansar, me voy a la panadería que está a una cuadra de mi casa. Vuelvo rápido, ya me armo los mates y bueno, nos preparamos para la actividad de domingo. Entonces, acá me cuestiono si hay competencia perfecta. ¿Por qué? Porque la economía por ahí no tiene en cuenta si hay perfecta movilidad de bienes. ¿Cómo debería ser un mercado de competencia perfecta? Todas las panaderías tienen que estar en una misma cuadra. Y eso no sucede, ¿no? Este es el otro ejemplo que quería citar. O también, por ejemplo, nos podemos remontar a la frontera de posibilidad de producción. La frontera de posibilidad de producción supone fijo el capital y el trabajo. Y parte desde dos bienes, que pueden ser los bienes privados, por ejemplo, los bienes públicos, y, valga la redundancia, con ese gráfico podemos conocer la posibilidad de producción de, por ejemplo, un país. Pero si tomamos en cuenta dos bienes, ya no sé, vamos a un coto, y en un coto ¿cuántos bienes hay? Muchísimos. Imagínense, en un país, ¿cuántos bienes puede haber? Yo creo que no me lo quiero poner a contar. Entonces, aquí voy con todo este cuestionamiento. Me atreveré a hacer un dibujito donde básicamente la historia económica engloba todo lo que son los modelos y la realidad económica, que es la economía en sí. Esos modelos fueron hechos desde la mayor cantidad de variables que se tuvieron en cuenta hasta la menor. Se seleccionaron ciertas variables y se tuvieron en cuenta para poder formular modelos. ¿Bien? Y acá es donde le damos la vuelta de tuerca al asunto. A ver, dentro de mi espíritu de mecánica, vamos con el ejemplo de la tuerca. Una tuerca o un tornillo en una máquina tiene que tener unos kilos de ajuste muy preciso porque o nos pasamos de rosca, como conocemos la famosa frase, o lo dejamos flojo. Bueno, la economía es algo parecido, debemos conocerla en su medida justa, ¿sí? Porque la economía en sí, y los modelos que plantea, son modelos funcionales, que nos permiten conocer la realidad de manera simplificada. Y esto es lo fantástico de la economía. Fíjense que con un gráfico de frontera de posibilidad de producción podemos llegar a conocer la posibilidad de producción de un país teniendo en cuenta solo dos bienes. Eso es fantástico, esa es la simplifitud que nosotros logramos en la economía y eso es lo que estudia. Entonces, tiene limitaciones que no nos permiten conocer la realidad de manera compleja. Por lo tanto, centrarnos únicamente en la economía y en sus modelos nos puede llegar a conclusiones que no son erróneas, pero pueden catalogarse como parciales. Esto sería un poco lo que quería presentar, tener en cuenta las diferentes variables que nos rodean, pero lo que quería resaltar era cómo la economía simplifica tanto nuestras cuestiones
y simplifica tanto que de tal manera podemos llegar a conocer la complejidad de posibilidad de producción de un país con un simple gráfico. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes.